No sé si lo que me ocurrió fue un accidente, un tropiezo del alma o simplemente una debilidad, pero desde ese momento me hice adicta a lo delicioso, a lo que quema y atrae a la vez. Esa misma adicción, esa sed inconfesable, nació entre el hombre que mi hermana amaba y yo. Guardo este secreto bajo llave, un peso que me consume y me obliga a cuestionar todo lo que creía ser. Quédate conmigo hasta el final, porque solo al contarte cada detalle de este laberinto puedo esperar, quizás, encontrar una pizca de sentido. Mi hermana Marta es mi polo opuesto. 2 años mayor, con la risa fácil y el pelo tan rubio que el sol se quedaba atrapado en él. Ella es la luz, yo soy la sombra, la que arrastra el peso de lo no dicho, de lo vivido. Después de aquello con Ricardo, la casa se había convertido en un campo minado de silencios. Mi madre, Elena, había reconstruido su vida, o lo había intentado, con una entereza que me dolía. Fingía que no había pasado nada, que todo estaba en su sitio, pero el brillo de sus ojos se había apagado. Y Ricardo, él era un fantasma que habitaba las mismas paredes, tan ausente como presente. Yo, Valeria, me había endurecido, me había vuelto una experta en la disimulación. La culpa era un cuchillo afilado que me cortaba por dentro, pero bajo ella, el deseo, esa adicción a lo prohibido, seguía latiendo. Fue Marta quien trajo a Daniel a nuestra casa. Un mediodía de agosto, con el calor sevillano asfixiante y el aire pegajoso. Este es Daniel, mi chico, dijo, y la forma en que lo pronunció, con esa dulzura posesiva, me hizo sentir un escalofrío. Daniel era alto, con el pelo oscuro y rizado que le caía sobre la frente, y unos ojos color miel que parecían ver más allá de lo que uno quería mostrar. Llevaba una camisa de lino blanco, un poco arrugada, que se ceñía a sus hombros anchos y unos pantalones vaqueros desgastados. Su estilo era desenfadado, diferente al pulcro Ricardo, pero había algo en él, una energía tranquila y a la vez magnética, que me atrajo al instante. Nos sentamos a la mesa del patio, bajo la bugambilla que se aferraba a la pared, con los geranios rojos vibrando de vida. Mi madre, con su mandil de panadera, sirvió limonada fresca. Marta no paraba de hablar de sus planes con Daniel, de un viaje a la Alpujarra, de un futuro incierto pero lleno de promesas. Yo los escuchaba, forzando una sonrisa, pero mi mirada se desviaba hacia él una y otra vez. Daniel me miró. Fue solo un segundo, un cruce fugaz, pero en sus ojos vi algo. ¿Era curiosidad? ¿Era algo más? Mi piel se erizó. Era la misma sensación, esa chispa que había creído enterrar. El aire se hizo denso, cargado de una electricidad familiar. Esa tarde, mientras Marta y Daniel reían en el salón, yo me encerré en mi habitación. Me quité la camiseta de algodón que llevaba y me puse un camisón de seda negro, con tirantes finos. La tela fría se deslizó por mi piel, un consuelo táctil. Me miré al espejo. Mis ojos, grandes y oscuros, reflejaban la tormenta interna. ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué esta necesidad de lo prohibido? Ricardo era un recuerdo doloroso, pero Daniel era la promesa de una nueva caída, y esta vez, la traición sería aún más cruel. Los días siguientes fueron una tortura. Daniel venía a casa casi a diario. Se había ganado a mi madre con su amabilidad y a Ricardo con su conocimiento sobre vinos. Y a Marta, la tenía rendida a sus pies. Pero conmigo, el juego era otro. Éramos cómplices silenciosos de una tensión que nadie más parecía notar. Si me pasaba la sal en la mesa, nuestros dedos se rozaban y la corriente eléctrica me dejaba sin aire. Si me preguntaba por una serie, su mirada se demoraba un segundo más. Eran migajas, pero para mi adicción, eran un banquete. Me sentía culpable, sí, pero el vértigo de lo prohibido era un imán imposible de resistir. Una tarde, Marta y Daniel decidieron ir al cine. Mi madre estaba en la panadería y Ricardo se había ido a una de sus interminables reuniones. Yo me quedé en casa, supuestamente estudiando. El sol se filtraba por las persianas, creando barras de luz en el suelo de azulejos. De repente, la puerta se abrió. Era Daniel. Marta se ha dejado el móvil, dijo, y su voz, en el silencio de la casa, sonó más grave, más profunda. Entró en el salón, yo estaba en el sofá, con un libro abierto sobre el regazo. Llevaba una camiseta de punto fino que delineaba sus músculos y unos pantalones de lino oscuro. Su presencia llenó el espacio, el aire se hizo pesado. Se acercó a la mesa, donde Marta había dejado su móvil. Yo levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. Nuestros ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. Era la misma mirada, esa que me había desarmado con Ricardo. No había palabras, solo una comprensión tácita, un reconocimiento de la chispa que ardía entre nosotros.
Era peligroso, lo sabía, pero no podía apartar la mirada. Él tampoco. 1 segundo, 2, 3. El silencio se volvió ensordecedor. La tela de mi vestido de algodón, que había elegido esa mañana sin pensar, se sentía ahora como una segunda piel, reveladora. Me sentí expuesta, deseada. Y sí, lo deseaba también. El eco de mi madre se solidificó en el aire, pesado como plomo. No hubo más palabras, ni gritos, solo ese silencio que lo absorbía todo. Su mirada, antes llena de una calidez ingenua, se había transformado en un cristal frío, cortante. Recorrió a Ricardo, luego a mí, deteniéndose en el camisón de seda que se sentía ahora como una segunda piel, delatora y vulgar. La vergüenza me quemó el rostro. Quise desaparecer, fundirme con los azulejos viejos del suelo, pero mis pies estaban clavados, descalzos, sintiendo el frío de la verdad que nos golpeaba. Ricardo, a mi lado, era una estatua. Su cuerpo tenso, su respiración apenas audible. No dijo nada. No hizo nada. Esa inmovilidad suya me dolía más que cualquier reproche, porque era una admisión silenciosa, una rendición. Elena nos miró con una rabia contenida, sus labios apretados, sus ojos, que antes habían brillado con lágrimas de traición, ahora secos y endurecidos por la incredulidad. No había necesidad de preguntas, de explicaciones. La escena lo decía todo. Fue ella quien se movió primero. No hacia nosotros, sino hacia la puerta de la calle. Cada paso, resonando en el silencio, era un martillo golpeando mi pecho. El sonido de la cerradura al girar, seco y final, fue el epitafio de la normalidad que habíamos conocido. Se había ido. Y con ella, se llevó el aire de la casa, la poca inocencia que quedaba. Nos quedamos solos en el salón, la tenue luz de la lámpara testigo mudo de nuestra desolación. Ricardo se dejó caer en el sofá, su cara entre las manos. Yo seguía de pie, temblorosa, la seda del camisón pegada a mi piel con un sudor frío. Quería hablar, gritar, llorar, pero la garganta estaba anudada. Solo el eco de su partida resonaba en mis oídos. El abismo no solo se había abierto, nos había tragado. Esa noche no hubo cama para mí. Me acurruqué en el sofá, envuelta en una manta de punto grueso, la misma que había compartido con él semanas atrás, cuando todo era solo una promesa silenciosa. El frío se me metía en los huesos, a pesar del calor sevillano. Ricardo seguía en su habitación. No se escuchaba un solo ruido. El silencio era más devastador que cualquier tormenta. Sentía el peso de la casa vacía, de los secretos revelados, de la vida que se había roto en 1000 pedazos. Me dolía Elena, me dolía su dolor, su traición. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de todo, una parte oscura y adicta de mí no podía evitar pensar en su mano sobre mi pierna, en el roce de su pulgar en mi labio? La culpa era un castigo dulce. La mañana siguiente llegó con una luz cruda y despiadada. El sol se colaba por las persianas, revelando el polvo en el aire, la desolación. La casa seguía en silencio. Elena no había vuelto. Ricardo apareció en la cocina, su rostro demacrado, los ojos hundidos. Llevaba la misma camiseta de algodón de la noche anterior. Nuestros ojos se encontraron. No había tensión, solo una tristeza profunda, una resignación. No hablamos. La necesidad de una explicación era inútil. ¿Qué podíamos decir? Comió solo en la cocina, el tintineo de su cuchara contra el plato era el único sonido. Yo me serví un café y me senté lejos, en el salón. El aroma de su café, antes un fetiche, ahora era amargo. La casa, el patio, los geranios, todo olía a despedida. La adicción, esa que me había llevado hasta el borde, ahora me dejaba en el vacío. Había buscado la chispa y había encontrado un incendio que lo había consumido todo. Los días que siguieron fueron una neblina. Elena no regresó. Su silencio era la condena más dura. Sabía que se había quedado con mi tía Carmen. Ricardo y yo éramos dos extraños bajo el mismo techo. Él se movía por la casa como una sombra, sus pasos lentos, su mirada siempre esquiva. Yo me encerraba en mi cuarto, el refugio de mis secretos, ahora la prisión de mi culpa. La lencería de encaje que había usado para sentirme viva, ahora era solo un trozo de tela sin sentido. Mis escapadas, mis citas insatisfactorias, todo parecía trivial, ridículo. La verdadera intensidad, el verdadero vértigo, había estado aquí, en esta casa, en este silencio compartido. Extrañaba la tensión, el juego prohibido, incluso la culpa. Lo extrañaba a él, no como a un amante, sino como a la persona que me había visto, que había despertado algo en mí.